Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, hace rato no nos veíamos. El día de hoy, pues vamos a abandonar un poco los juegos del hambre y vamos a traer un invitado que ya habíamos tenido en alguna ocasión. Pero pues que es un gusto volverlo a tener. Bueno, no sé, ustedes me dirán si estoy, si no estoy, si está bien de sonido. Espero que... A ver. Bueno, vamos a mirar por acá. Listo. Me pueden avisar si el sonido está bien, si me escuchan bien, si me están escuchando muy bajito. Creo que el día de hoy no tenemos community. Entonces, maestro Jorge, le va a tocar a su merced hacer hoy el community. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Estamos bien de sonido? Alexandra, buenas noches. Si nos ayudas con el community también, te lo agradecemos. El día de hoy creo que no tenemos community, ya que la maestra Ángela se encuentra de cumpleaños. Maestra Ángela, muy feliz cumpleaños. Esperamos que la esté pasando muy bien. Bueno, como les decía, el invitado de hoy es Monte Rhodes James. Él lo habíamos invitado hace algún tiempo, mucho tiempo, con Acude Silva y Acudiré. El día de hoy vamos a leer otro cuento de él, que además es un cuento que me evoca mucho, un cuento de Stephen King que se llama 1408 y que es, digamos que la base para una película del mismo nombre. Entonces, bueno, ustedes mirarán, de pronto más adelante traemos también 1408 de Stephen King para hacer un paralelo entre estos dos cuentos y cómo el uno influencia el otro, sino que el de Stephen King sí toca leerlo en 3 partes porque es un poco largo. Bienvenidos a los que están, y sin más preámbulo, vamos a empezar con el cuarto número 13 de M.E. James. De las ciudades de Jutlandia, Viborg ocupa con toda justicia un lugar destacado. Es episcopal, tiene una bella catedral, aunque casi nueva, un parque encantador, un lago de gran belleza y multitud de cigüeñas. Cerca se encuentra Halt, una de las cosas más bellas de Dinamarca, y poco más allá, Finderup, donde Mask Sting asesinó al rey Erik Glipping el día de Santa Cecilia en el año de 1286. 56 golpes infligidos con una masa de hierro de cabeza cuadrada se contabilizaron en el cráneo de Erik cuando abrieron su tumba en el siglo XVII, y el fénix son todo lo bueno que se puede desear. Pero mi primo, al que le ocurrió lo que voy a contaros, se dirigió al León de Oro la primera vez que visitó Viborg. No ha vuelto a poner los pies en él desde entonces, y las páginas que siguen explicarán sin duda el motivo. El León de Oro es una de las pocas casas de la ciudad que quedaron en pie después del gran incendio de 1726. Es una construcción de ladrillo rojo con
hastiales escalonados y una leyenda encima de la puerta, pero el patio en el que entran los carruajes es de tipo jaula, con el blanco y negro de las bisagras y el yeso. Cuando mi primo llegó, el sol declinaba y daba de lleno en la imponente fachada. Le encantó el aire antiguo y se prometió una estancia satisfactoria en una posada tan típica de la vieja Utlandia. No eran negocios en el sentido corriente lo que llevaba al señor Anderson a Vilborg. Tenía entre manos cierta investigación sobre la historia de la Iglesia de Dinamarca y había llegado a su conocimiento que en el Riksarkiv de Vigor había documentos salvados del incendio relacionados con los últimos días del catolicismo romano en el país, así que había decidido dedicar un tiempo a examinarlos y copiarlos. Esperaba encontrar en el León de Oro una habitación bastante amplia como para que sirviese de dormitorio y cuarto de trabajo. Explicó su deseo al dueño y tras pasar unos momentos dijo que quizá fuera mejor que el señor viese las 2 o 3 habitaciones más amplias que tenía y eligiese. Parecía buena idea. Las de la última planta las rechazó porque suponía tener que subir demasiados escalones después de un día de trabajo. En la segunda no había ninguna espaciosa, pero en la primera podía escoger entre 2 o 3 que se ajustaban puntualmente a sus deseos. El hotelero sugirió el número 17, pero el señor Anderson le hizo notar que la única vista que tenía desde sus ventanas era la pared lisa de la casa de al lado. Eran mejores la 12 y la 14, ya que las 2 daban a la calle, y la luz de la tarde y la hermosa vista le compensarían más que de sobra el ruido del tráfico. Finalmente eligió la número 12. Tenía 3 ventanas. Era de techo alto y larga. No tenía chimenea, pero contaba con una estufa voluminosa y bastante antigua, de hierro con una representación de Abraham sacrificando a Isaac en uno de los 2 y sobre ella la inscripción Uno Bogmos, capítulo 22. No había nada más en la habitación digno de destacar. El único cuadro de cierto interés era una vieja lámina en color de la ciudad de 1820. Se acercaba la hora de la cena, aun cuando Anderson bajó, refrescado por las normales abluciones, aún faltaban unos minutos para que sonara la campana. Los dedicó a examinar una lista de huéspedes. Como es costumbre en Dinamarca, sus nombres estaban expuestos en una gran pizarra dividida en columnas y renglones. Al principio de cada cual figuraba pintado el número de la habitación correspondiente. La lista no tenía nada de particular. Había un abogado o Sackforer, un alemán, y unos cuantos viajantes de Copenhague. Lo único que le proporcionó material de reflexión fue la ausencia del número 13 en relación de las habitaciones, pero incluso este era un detalle que Anderson había observado media docena de veces en diversos hoteles de Dinamarca. No pudo por menos de preguntarse si la prevención a dicho número tan corriente era tan firme y general como para que hubieran dificultad en adjudicar una habitación con ese número, y decidió preguntar al hotelero si él y sus colegas habían tropezado con muchos clientes que se negaran a ocupar la habitación 13. Durante la cena no pasó nada digno de mención. Estoy refiriendo al episodio según lo oí de sus labios. En cuanto al resto de la jornada, que dedicó a ordenar ropas, libros, papeles, no fue más memorable. Hacia las 11 decidió acostarse, pero como le sucede a mucha gente, antes de apagar la luz consideraba obligatorio leer unas páginas de letra impresa, y se acordó del libro que venía leyendo en el tren. Lo tenía en el bolsillo del abrigo que había dejado colgado en la entrada del comedor. Bajar a buscarlo fue cuestión de un momento, y como los pasillos no estaban totalmente a oscuras, no le fue difícil encontrar su puerta. Eso creyó al menos.
porque al intentar hacer girar el pomo, la puerta se negó rotundamente a abrirse. Entonces oyó dentro un ruido de alguien que se acercaba. Evidentemente se había equivocado de puerta. ¿Dónde quedaba la suya? ¿A la derecha o a la izquierda? Miró el número, era la 13, de modo que su habitación quedaba a la izquierda. Y así era. No hacía mucho que se había metido en la cama, había leído sus 3 o 4 páginas, había apagado la vela cuando notó que, aunque en la pizarra de abajo no figuraba el 13, era evidente que el hotel tenía una habitación 13 con ese número. Sintió no haberla escogido. Quizá de haberla ocupado le habría hecho un pequeño favor al propietario porque le habría brindado la posibilidad de decir que todo un caballero inglés había dormido en ella 3 semanas y se había ido encantadísimo. Pero tal vez la utilizaba como cuarto de servicio o algo parecido. En todo caso, seguro que no era tan cómoda como la suya, paseó una soñolienta mirada por la habitación bastante visible gracias a la media luz que entraba en el farol de la calle. Es curioso, pensó. Normalmente una habitación suele parecer más grande medio a oscuras que cuando está bien iluminada. En cambio, esta parece ahora menos larga y más alta en proporción, pero bueno, dormir era más importante que todas estas divagaciones. Al día siguiente, Anderson emprendió el asalto a Ringsarvik de Vigor, como era de esperar en Dinamarca. Se le acogió con toda amabilidad y le fue facilitado el acceso hasta donde era posible a cuanto quiso consultar. El material que le pusieron delante resultó ser abundante e interesante. Además de documentos oficiales, había un buen mazo de correspondencia relacionada con el obispo Jürgen Fries, el último católico romano que ocupó la sede, de la que sacó infinidad de detalles sobre su carácter y vida privada. Había abundantes referencias a una casa que este obispo poseía en la ciudad, aunque no era él quien la ocupaba. Al parecer, su inquilino constituía un escándalo para el partido reformista, una vergüenza para la ciudad, que practicaba artes secretas e impías y que había vendido su alma al enemigo. El hecho de que el obispo protegiese y amparase a semejante víbora era la prueba de cómo la iglesia babilónica participaba de la superstición y la corrupción. El obispo se defendía con valentía de estas acusaciones, proclamaba su execración de tales prácticas y exhortaba a sus adversarios a que llevasen el asunto ante el tribunal apropiado, el eclesiástico naturalmente. Nadie estaba más dispuesto que él a condenar al mago Nicolás Franken, si le encontraban culpable de alguno de los crímenes que se le atribuía. Anderson solo tuvo tiempo de leer por encima la carta siguiente del líder protestante Rasmus Nielsen antes de que cerrar el archivo, aunque captó su tenor general, en el sentido de que los cristianos no estaban ya sometidos a las decisiones de los obispos de Roma y que el tribunal eclesiástico no era ni podía ser apto ni competente para juzgar una causa tan grave y de tanto peso. Al abandonar el edificio, lo hizo en compañía del viejo señor que estaba a su cargo, y mientras caminaba, su conversación se cruzó con toda naturalidad hacia los papeles a los que acabó de aludir. Herr Scavenius, archivero de Vigor, aunque conocía bien el contenido general de los documentos bajo su custodia, no estaba especializado en los relativos al periodo de la Reforma, así que escuchó con interés lo que Anderson le contó sobre ellos. Esperaba con gran placer, dijo, ver la publicación en la que el señor Anderson se proponía incluirlos. En cuanto a esa casa del obispo Fries, añadió, es un enigma para mí donde pudo estar. He examinado cuidadosamente la topografía de la antigua Vigor, pero el viejo catálogo de propiedades del obispo que se elaboró en 1560, del que la mayor parte se encuentra en nuestro Arvik, falta precisamente la parte que contenía la lista de propiedades de la ciudad. Pero no importa,
Puede que algún día consiga encontrarlo. Tras un poco de ejercicio, Anderson regresó al León de Oro, a su cena y a su cama. Camino de la habitación cayó en cuenta de pronto de que había olvidado preguntarle al dueño sobre la omisión del número 13 y también de que él mismo podía comprobar si efectivamente existía sin necesidad de preguntar a nadie. Allí estaba la puerta con su número bien visible y era evidente que había alguien dentro, porque al acercarse pudo oír pasos y voces, o al menos una voz. Durante los pocos segundos que se detuvo a mirar, cesaron los pasos, muy cerca de la puerta al parecer, y se sobresaltó al oír una respiración jadeante, como de una persona presa de gran excitación. Siguió andando, entró en su habitación y nuevamente le impresionó lo pequeña que parecía. Era decepcionante, aunque solo un poco. Si de verdad no la encontraba suficientemente amplia, podía cambiarse a otra. A todo esto, necesitó algo. Creo recordar de un pañuelo de bolsillo, de la maleta de lo que el Botones había dejado muy poco a la mano, en un caballete junto a la pared del fondo. Aquí pasaba algo extraño. No veía la maleta. ¿La habrían retirado de las camareras? Seguramente habían guardado las cosas en el armario, pero no, en el armario no había nada de lo que había traído en ella. Empezaba a ser un fastidio. Desechó la idea de que se la hubiesen robado. Esas cosas suceden rarísima vez en Dinamarca. Pero, desde luego, había cometido alguna estupidez, lo que no era tan raro. Hablaría muy seriamente con la Stupich. Necesitaría lo que necesitase, no era tan imprescindible para su comodidad que no pudiese esperar hasta mañana, así que decidió no tocar la campana y molestar al servicio. Fue a la ventana y se asomó a la calle tranquila. Enfrente había un edificio alto con grandes espacios de fachada. No transitaba a nadie, era una noche oscura y no se veía nada digno de atención. Tenía la luz detrás y podía ver su propia sombra claramente recortada en la pared de enfrente. También la sombra de un hombre con barba y en mangas de camisa de la habitación número 11, a la izquierda, que pasó una o dos veces por delante de su ventana, primero cepillándose el pelo y después en camisón. Vio también la sombra del ocupante de la número 13, a la derecha. Quizá este le despertó más curiosidad. Estaba como él, asomado con los codos apoyados en la feizar. Parecía un hombre alto y delgado. ¿O era una mujer? Desde luego, se cubría la cabeza con algo para acostarse y pensó, debía tener una lámpara con pantalla roja cuya llama parpadeaba bastante. En la pared se veía fluctuar una luz rojiza y melancólica. Asomó la cabeza para intentar ver algo más de su figura, pero aparte de un pliegue de tela de color claro, quizá blanco, sobre la feizar, no consiguió ver nada. Oyó pasos en la calle que se acercaban, y al parecer esto hizo pensar al número 13 que se hallaba demasiado visible, porque de repente se retiró de la ventana y apagó la luz. Anderson, que había estado fumando, dejó la colilla en el afeizar y se fue a la cama. A la mañana siguiente le despertó la Stupich con el agua caliente. Se despabiló y tras ordenar una frase en correcto danés, dijo lo más claramente que pudo: no ha debido cambiar el lugar de mi maleta. ¿Dónde está? Como no es infrecuente, la doncella se echó a reír y se marchó sin darle una respuesta clara. Irritado, se incorporó de la cama con intención de hacerla volver, pero se quedó mirando directamente ante sí. La maleta estaba allí, sobre el taburete, exactamente donde había visto dejarla el Botones en su llegada. Fue un duro golpe para el hombre que presumía de observador. No intentó razonar cómo era posible que no la hubiera visto por la noche. El caso era que ahora estaba allí. La luz del día reveló algo más que la maleta.
Le permitió comprobar las verdaderas dimensiones de la habitación con sus 3 ventanas y le confirmó que no había sido mala su elección. Casi vestido del todo, se acercó a la ventana del centro para ver qué tiempo hacía. Le guardaba otra sorpresa. Muy poco observador había estado la noche anterior, había podido jurar 100 veces que estuvo fumando en la ventana de la derecha antes de acostarse. Sin embargo, aquí estaba la colilla, en la feizar de la ventana del centro. Salió para desayunar. Iba con bastante retraso, aunque el de la número 13 iba más retrasado aún. Sus botas estaban todavía delante de la puerta, botas de hombre, así que no se trataba de una mujer. Entonces advirtió el número de la puerta. Era el 14. Pensó que había pasado ante el número 13 sin darse cuenta. 13 equivocaciones estúpidas en 12 horas eran demasiadas para un hombre escrupuloso y metódico en todo, de modo que se dio la vuelta para cerciorarse. El número contiguo a la 14 era el 12, su propia habitación. No había número 13. Tras repasar mentalmente qué había comido y bebido en las últimas 24 horas, decidió dejar de darle vueltas al asunto. Si era cosa de la vista o del cerebro, tendría infinidad de ocasiones para comprobarlo. Si no, era evidente que estaba ante una interesantísima experiencia. En uno y otro caso, valía la pena seguir con atención lo que estaba ocurriendo. Durante el día siguió revisando la correspondencia episcopal. Para su decepción, estaba incompleta. Solo encontró una carta más referente al asunto del mago Nicolás Franken. Era del obispo Jürgen Fries. Iba dirigida a Rasmus Nielsen y decía: aunque no nos sentimos inclinados a compartir su opinión sobre nuestro tribunal y estamos dispuestos a enfrentarnos a usted en este capítulo si es preciso, sin embargo, puesto que nuestro fiel y bien amado mag, Nicolás Franken, contra el que se atreve a lanzar falsas y maliciosas acusaciones, ha desaparecido súbitamente de entre nosotros, es evidente que en cuestión queda postergada, pero en lo que afirma más adelante, sobra que el apóstol y evangelista San Juan, en su divino Apocalipsis, describe la Santa Iglesia Romana con la apariencia y símbolo de la mujer escarlata. Debe saber que, por mucho que buscó, no logró encontrar la continuación de esta carta, ni pista alguna sobre la causa o naturaleza de la desaparición de Casus Belli. Solo se le ocurrió que Franken había muerto de repente, y como solo mediaban 2 días entre la última carta de Nielsen y la del obispo, la muerte tuvo que sobrevenirle de manera inesperada. Por la tarde efectuó una breve visita a Hart y tomó el té en el Bakelud. Pero aunque estaba algo nervioso, no notó que le pasara nada en la vista o en el cerebro como sus experiencias de la mañana le habían hecho temer. En la cena se encontró con que le tocaba sentarse junto al hotelero. ¿Cuál es la razón?, le preguntó tras un poco de charla intrascendente, de que la mayoría de los hoteles que uno visita en este país hayan suprimido el número 13 de su lista de habitaciones. He observado que aquí no la tienen. El propietario parece divertido. Caramba, en lo que se ha ido a fijar. Yo también he pensado en eso. Un hombre instruido no hace caso de esas supersticiones. Yo estudié aquí en la escuela de Viborg y nuestro profesor fue una persona que combatió siempre esas cosas. Hace ya mucho que murió. Era un hombre recto y tan capaz con las manos como con la cabeza. Recuerdo que un día en que estaba nevando, aquí se abismó en sus recuerdos. Entonces, ¿cree usted que no hay ningún motivo especial para no tener una habitación con el número 13? Dijo Anderson. Desde luego, verá. Me inició en el negocio de mi padre, que en paz descanse. Al principio llevaba un hotel en Aarhus. Después
al nacer nosotros, se vino aquí a Viborg, su ciudad natal, donde llevó el Fénix hasta que murió. Eso ocurrió en 1876. Entonces empecé yo a trabajar en el ramo de Silborg y hace 2 años me mudé a esta casa. Seguidamente detalló el estadio del edificio y me negoció al principio de hacerse cargo. ¿Y había una habitación número 13 cuando vino aquí? No, verá. En una ciudad como esta, la clase comerciante es la que nos mantiene. Acomodarles a ellos en el número 13, vamos, preferirían 1000 veces dormir en la calle. A mí personalmente me importaría un bledo el número que tuviera mi habitación, y así se lo he dicho a ellos a menudo, pero insisten en que les trae mala suerte. Cuentan infinidad de casos de hombres que después de dormir en la número 13 no han vuelto a ser los mismos, o han perdido a sus mejores clientes. Entonces, ¿qué uso le da a su habitación número 13? Dijo Anderson, a la vez que experimentaba una extraña ansiedad totalmente desproporcionada para la escasa importancia de la pregunta. ¿Mi habitación número 13? Pero no le digo que no la hay en esta casa. Creía que se había dado cuenta. Si la hubiera, estaría al lado de la de usted. Bueno, sí, solo que me ha parecido... Es decir, anoche me dio la impresión de que había una puerta con el número 13 en el pasillo, y en realidad estoy casi seguro de no haberme equivocado, porque antenoche la vi también. Como es natural, Herr Christensen se rió de tal idea y se calcó con mucha insistencia que en ese hotel no había ninguna número 13, ni la había visto antes de hacerse cargo de él. Esta vehemencia tranquilizó a Anderson, aunque seguía perplejo. Empezó a pensar que la mejor manera de comprobar si había sido víctima de una ilusión o no era invitar al dueño a fumar un cigarrillo en su habitación cuando fuera de noche. Unas cuantas fotografías de ciudades inglesas que se había traído le proporcionarían suficiente pretexto. Esta invitación halagó a Herr Christensen, que la aceptó con gusto. Subiría hacia las 10. Anderson tenía que escribir unas cartas, así que se retiró antes para cumplir con esta obligación. Casi se ruborizó al confesarlo, pero no podía por menos que reconocer que la cuestión de la existencia o no de la habitación número 13 le estaba alterando los nervios a tal punto que se dirigió a la suya por el lado de la número 11 para no pasar por delante de esa puerta o del sitio donde debía estar. Echó una ojeada fugaz y recelosa a su habitación al entrar, pero no vio nada que justificase ningún recelo, aparte de la impresión indefinible de que era más pequeña de lo habitual. Esta noche ya no tenía el problema de si estaba o no la maleta. Él mismo la había vaciado y la había puesto junto a la cama. Con algún esfuerzo apartó del pensamiento la habitación número 13 y se sentó a escribir. Anderson terminó sus cartas, pidió que le trajesen un whisky con soda y se acercó a la ventana. Estudió la pared lisa del frente y las sombras proyectadas en ella. Según recordaba, la habitación número 14 la ocupaba el abogado, un hombre serio que hablaba poco en las comidas y se dedicaba por lo general a examinar un puñado de papeles que colocaba junto a su plato. Por lo que se veía, no obstante, tenía costumbre de dar rienda suelta a su exuberancia vital cuando estaba solo, porque si no, se ponía a bailar. La sombra de la habitación contigua revelaba a las claras que estaba bailando. Una y otra vez, su delgada figura cruzaba ante la ventana, extendía los brazos y levantaba una flaca pierna con sorprendente agilidad. Al parecer andaba descalzo y el suelo debía de ser bastante sólido porque ningún ruido acompañaba sus movimientos. El Saforer Herr Anders Jensen
bailando a las 10 de la noche en un dormitorio de hotel parecía un tema apropiado para un cuadro histórico de gran estilo. Y los pensamientos de Anderson, como los de Emily en Los misterios de Budolfo, empezaron a ordenarse en los siguientes versos. Cuando llego a mi portal a las 10 de la noche, creen los criados que vengo mal. A mí me importa bien poco. Saco el calzado a la puerta, cierro con llave el cerrojo y me dedico a bailar. Y si el vecino protesta, sigo haciéndome el sordo porque conozco las leyes. Me río yo de sus quejas por mucho que proteste. Si no llega a llamar en este momento el posadero a la puerta, es probable que el lector tuviera ahora ante sí un poema bastante más largo, a juzgar por la expresión que le afloró a Herr Kirstein. Cuando estuvo dentro de la habitación debió de notar algún detalle asombroso que no esperaba, pero no hizo ningún comentario. Se mostró interesado por las fotografías que le dieron pie a muchos discursos autobiográficos. No se sabe cómo habría podido Anderson desviar la conversación hasta el deseado asunto del número 13 de no haberse puesto a cantar de repente el abogado, y al hacerlo de una manera que no dejaba dudas de que o estaba borracho o loco. Era una voz débil y aguda, y sonaba seca como una causa de un prolongado desuso. Era imposible distinguir la letra y la melodía. Subía a unos niveles sorprendentes y bajaba hasta convertirse en un lamento desesperado, como de un viento invernal en el hueco de la chimenea, o de un órgano al que le fallaba el aire de repente. Sonaba verdaderamente horrible, y Anderson pensó que si hubiese estado solo, habría salido a buscar refugio y compañía en el cuarto de algún vecino. El hotelero se quedó boquiabierto. No comprendo, dijo por fin. Es horrible. Ya lo había oído antes, pero estaba convencido de que era un gato. Estará loco, dijo Anderson. Seguro. Qué lástima, con lo buen cliente que es, lo bien que le van los negocios, según tengo entendido, y con hijos pequeños que criar. Justo en ese instante sonaron unos golpes impactantes en la puerta y entró el que llamaba sin esperar a ser invitado. Era el abogado, en bata, con el pelo revuelto y una mirada furibunda. Perdone usted, dijo, pero le estaría muy agradecido si tuviera la amabilidad de dejar de... Aquí se detuvo, porque era evidente que ninguna de las personas que tenía delante era la causante del alboroto. Tras una pausa momentánea, la voz cantante volvió a levantarse más desaforada que nunca. «Pero en nombre de Dios, ¿qué significa esto?», estalló el abogado. «¿Dónde es? ¿Quién es? Es que me estoy volviendo loco». Desde luego viene de la habitación contigua a la suya, Herr Jensen. ¿No habrá un gato o lo que sea atrapado en la chimenea?, fue lo primero que se le ocurrió a Anderson. Y enseguida se dio cuenta de que no tenía sentido, pero era preferible decir cualquier cosa antes que permanecer callados escuchando aquella horrible voz y observando la cara ancha y pálida del hotelero que, todo tembloroso y cubierto de sudor, se agarraba con fuerza a los brazos del sillón. «Imposible», dijo el abogado, «imposible. No hay chimenea. He entrado aquí porque creía que el escándalo venía de aquí. Estaba seguro de que provenía de la habitación contigua a la mía». «¿No hay una puerta entre la suya y la mía?», dijo Anderson con ansiedad. No, señor», dijo Herr Jensen con cierta aspereza. «Al menos no la había hasta esta mañana». «Ah», dijo Anderson. «¿Y esta noche?». «No estoy seguro», dijo el abogado con vacilación. De repente, la voz en la habitación contigua se extinguió y oyeron que reía. Después se hizo el silencio. «Bueno», dijo el abogado, «¿qué dice de todo esto, Herr Christensen? ¿Qué significa?». «Dios mío», dijo Herr Christensen. «¿Qué puedo decir? Sé tanto como ustedes, señores. Hago votos porque no vuelva a oír eso jamás, nunca». «Y yo», dijo Herr Jensen. Y añadió
algo por lo bajo. A Anderson le pareció que eran las últimas palabras del Salterio hominis spiritus laudem dominium, pero no estuvo seguro. Pero debemos hacer algo, dijo Anderson. Me refiero a los tres. Vamos a inspeccionar la habitación de al lado. Pero si es la de Herr Jensen, gimió el posadero. No tiene sentido. Acaba de venir el de allí. No estoy tan seguro, dijo Jensen. Creo que este caballero tiene razón. Vayamos a ver. Las únicas almas defensivas que pudieron reunir fueron un bastón y un paraguas. Salió la expedición al pasillo, no sin recelo. Fuera había un silencio mortal, pero por debajo de la puerta vecina salía luz. Anderson y Jensen se acercaron. Este último hizo girar el pomo y empujó con un impulso vigoroso y repentino. Fue inútil. La puerta siguió cerrada. Herr Christensen, dijo Jensen, ¿podría traer el camarero más robusto que tenga a su servicio? Hay que entrar ahí y averiguar qué pasa. El dueño asintió y fue a toda prisa, contento de alejarse del teatro de acción. Jensen y Anderson se quedaron mirando la puerta. Como pueden comprobar, es la número 13, dijo este último. Sí, y ahí está su puerta, y allí está la mía, dijo Jensen. Mi habitación tiene 3 ventanas durante el día, dijo Anderson, reprimiendo a duras penas una risa nerviosa. La mía también, dijo el abogado volviéndose a mirar a Anderson. Ahora estaba de espaldas a la puerta, y en ese instante se abrió y surgió un brazo envuelto en un andrajo amarillento. La piel, donde era visible, estaba cubierta de largos pelos grises. Anderson tuvo el tiempo justo de apartar a Jensen de un empujón con un grito de repugnancia y horror, mientras la puerta volvía a cerrarse y sonaba adentro una risa sofocada. Jensen no había visto nada, pero al explicarle a Anderson atropelladamente el peligro que había corrido, le acometió una visible agitación y sugirió abandonar la empresa y encerrarse en ambos en la habitación del uno o del otro. Sin embargo, mientras deliberaban, llegó el dueño con 2 fornidos camareros, los 3 muy serios y alarmados. Jensen los recibió con un torrente de explicaciones que no le animó precisamente al combate. Los camareros dejaron las palancas que traían y dijeron claramente que no estaban dispuestos a arriesgar el cuello en esa madriguera del demonio. El dueño estaba nervioso e indeciso, consciente de que si no afrontaba el peligro se arruinaría su hotel, y muy poco dispuesto a ser él quien pusiera el pecho. Por fortuna, Anderson dio con el medio de reanimar a la desmoralizada fuerza. Es este, dijo, el valor danés del que tanto he oído hablar. No es un alemán lo que hay ahí dentro, y aunque lo fuera, somos 5 contra 1. Estas palabras picaron el amor propio de 2 camareros y de Jensen, que arremetieron contra la puerta. ¡Alto!, dijo Anderson. No hay que perder la cabeza. Ustedes, señores, quédense ahí con la luz. Entretanto, que uno de ustedes rompa la puerta, pero sin entrar cuando se abra. Los camareros asintieron. Se adelantó el más joven, levantó la palanca y descargó un golpe tremendo sobre el tablero superior. El resultado no fue ni mucho menos el que esperaban. No sonó ningún crujido, ni hubo destrozo de madera, solo un ruido sordo como si hubieran golpeado la pared. El camarero soltó la herramienta con un grito y se puso a frotarse el codo. El grito hizo que los demás se volvieran instantáneamente hacia él. A continuación, Anderson miró hacia la puerta otra vez. Había desaparecido. Ante sí tenía la pared de yeso del pasillo con una muesca de profunda donde había golpeado la palanqueta. La número 13 se había desvanecido. Permanecieron petrificados mirando la pared lisa. Se oyó cantar un gallo madrugador en el patio de abajo y al volverse Anderson en esa dirección vio a través de la ventana del fondo del largo pasillo que el cielo estaba palideciendo como la primera claridad. Quizá, dijo el dueño dubitativo,
¿Desearían otra habitación para esta noche? ¿Una doble? Ni a Jensen ni a Anderson les pareció mala idea. Preferían estar juntos después de la reciente experiencia. Creyeron prudente al entrar cada uno en su habitación a recoger lo necesario para la noche, que el otro le acompañase y sostuviese la vela. Observaron que tanto el número 12 como el número 14 tenían 3 ventanas. A la mañana siguiente volvieron a reunirse los mismos en la número 12. El dueño evidentemente quería evitar la intervención de extraños, aunque era indispensable esclarecer el misterio que encerraba esta parte de la casa, así que convenció a los 2 camareros para que hiciesen de carpinteros, retiraron los muebles y a costa de estropear la madera irrecuperable, un montón de tablas, levantaron el piso contiguo a la número 14. Como es natural, imaginarán que descubrieron un esqueleto, por ejemplo, el del mago Nicholas Flamel. Nada de eso. Lo que encontraron fue una caja de cobre. En ella había un pergamino cuidadosamente doblado con unas 20 líneas escritas. Anderson y Jensen, que demostró tener conocimientos de paleografía, se excitaron ante tal hallazgo que prometía proporcionar la clave de estos fenómenos singulares. Poseo un ejemplar de una obra de astrología que nunca he leído. En ella, a manera de frontispicio, hay una xilografía de Hans Sebald Benham que representa a varios sabios sentados alrededor de una mesa. Quizá este detalle permita saber a los entendidos a qué libro me refiero, porque no recuerdo su título y no lo tengo a mano en este momento, pero las guardas están cubiertas de texto y en los 10 años que hace que lo tengo no he logrado determinar en qué sentido hay que leerlo y mucho menos en qué lengua está. Algo parecido es lo que les ocurrió a Anderson y a Jensen tras el examen prolongado a que sometieron el documento en cuestión. Después de estudiarlo 2 días, Jensen, que era el más decidido de los dos, aventuró de posibilidad de que estuviera en latín o en danés antiguo. Anderson prefirió no hacer suposiciones y entregó de muy buen grado el estuche y el pergamino a la Sociedad de Historia de Viborg para que los incorporase a su museo. Yo le escuché a él toda la historia unos meses más tarde, estando sentados en un bosque cerca a Uppsala, tras una visita a la biblioteca de esta ciudad, donde nos habíamos reído, o más bien me había reído yo, del contrato por el que Daniel Saltenius, profesor de hebreo de Königsberg, durante la última etapa de su vida, vendía su alma a Satanás. La verdad es que Anderson no lo encontró gracioso. Estúpido muchacho, dijo, refiriéndose a Saltenius, que era solo un estudiante cuando cometió esta imprudencia. ¿Es que no sabía qué clase de compañía se estaba propiciando? Y al hacer yo las normales reflexiones, se limitó a soltar un gruñido. Esa misma tarde me contó lo que acabáis de leer, pero no quiso sacar ninguna conclusión, ni asentir a las que yo propuse. Bueno, para aquellos que suelen viajar mucho y encuentran en sus viajes la habitación número 13, hay que pensar si tomamos a la próxima vez esa habitación número 13, al igual de con qué jugamos y a quién le vendemos el alma. Bueno, espero que esta noche se hayan sentido un poquito acompañados. Gracias Alexa, gracias profe Jorge, Felipe Ávila, muchas gracias, Wilmer, gracias por pasar acá, maestra Jenny, Ivette, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para todos aquellos Laura, Juliet, que nos estuvo también acompañando, para todos aquellos que nos acompañaron en el directo y aquellos que nos van a ver más adelante en diferido. Bueno,
Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan muy buena noche. Chao.